ponemos a tu alcance y directamente desde Miami, de Peralto Show, con nuestro anfitrión, Héctor Peralto. Hola, ¿qué tal mi gente? Encantados de tenerlos nuevamente en un episodio de The Peralto Show. Hoy les traigo increíbles cosas que han ocurrido en esta semana. Vamos primero con un video interesante que tomé en esta conferencia en la que pude asistir, DeFi-Con Super Genial en Nueva York. Veamos qué nos traen nuestros amigos de Bryson y Sayori. Axie in the community, you know, what's that like, and how would you compare it to the NFT space as a whole? Yeah, it's interesting because I think initially there was a bit of a kind of an intersection. So like you have Axie and I think the like NFT gaming scene, and then you have like the traditional NFT world. Now I feel like the lines are starting to blur a bit more and merge a little bit more. But I think the powerful side of like Axie was like, to me, it was just the true introduction of like decentralized finance for myself. Like I hadn't used any swapping protocols beforehand. I had never staked anything. I hadn't provided liquidity, and it's like all of these ecosystems, like now they call it GameFi, which came to me like unknowingly recently. But I think like Axie really brought a lot of the financial tools to people in developing nations who didn't have them. So now they're learning about crypto and DeFi more than they are actually about traditional banking and things. So it's like, it's really changing the world in terms of how people go about shaping their life and their finances in a lot of these countries in Asia. And I think it's gonna, like, as it expands, and not just Axie, other NFT games, I think as they expand and continue to grow and cultivate, you'll see a world where DeFi eventually replaces like traditional banking, even here in the United States. I think like long-term, we will see a world where like interest rates and savings and all of these different things on the blockchain just continually outperform, you know, traditional banking, to the point to where even mainstream audience, like my parents one day, they were telling me, oh, how do you do this to make all this money? I'm like, Mom, I'm earning 100% interest over here doing X, Y, and Z. And she's like, wait, what? And I'm like, yeah, you should let me do some of this with your money and show you how to do it. And now she's like diving in, and she's like, oh, can you stake some more AXS for me so I can earn 100% interest? I'm like, yeah, like this is so weird that you're actually interested in like risking X amount of dollars to see if you can earn just through like staking mechanisms in a decentralized way. I thought, you know, I was the only degen in the family, but yeah, it's cool to see kind of how it's shaping generations and changing the way we go about finance. So I think from a community aspect, a lot of it is based on, you know, the whole play to earn aspect and being able to like really like fund your life. But ultimately, I think the stability for the NFT gaming market will come as more games enter and more utility for these different projects kind of comes to light in a more financial way. Like in the future, I'd love to be able to buy a house just based off of like yield that I'm earning in these different games from NFT asset lending and using that as collateral. Like I think that's something that could potentially happen. But who knows? Everything's still young. Yeah, I mean, one thing you mentioned, and you talked about DeFi, and this is a DeFi conference, and I think it's a good time in mid to late December for us to be talking a lot about NFTs at a DeFi conference. Like you said, I think during the summer when I entered into the NFT space, I knew nothing about DeFi at all. And there was a sense in which that was totally okay, because there were very few DeFi elements in the NFT space at the time. And I think now what we see with new projects coming out, such as Wolfgame, we see a lot of more, you know, you can stake your NFTs a lot more now. There are things kind of similar to yield farming. And it was like whether you like it or not, if you're in the NFT space, you're gonna start learning about DeFi. And in the right place at the right time, it could be applied in a meaningful way. Oh my gosh, it's not, okay, I'm in. And it's really that simple, and they truly don't really care about what's under the hood in terms of the Ronin sidechain or the Ethereum mainnet. They care about that user experience. Does this work? Can I play the game? Is it fun? Can I use my NFTs for the reason I bought these NFTs? So sort of to go back to that expectation, for the hardcore users, the people that have been in crypto or blockchain for 5 years, they're skeptical of sidechains. But for new users, they're not that skeptical of sidechains relative to the rest of the demographic. And yeah, I think for the mainstream kind of massive audience, that user experience is what we all need to work on. It's still rough out there. I was curious, how does your community react to that? And you know,
I mean, frankly, have there been any blowback or anything? I'm just very curious. No, it's a great question. And I think if Axie had come out of the gate saying, we're going to build our own sidechain and we're going to start our game on our own platform and you're just going to have to deal with it, it would not have worked. But starting on mainnet created this trust and helped build the community. And remember, Axie also started 4 years ago. So gas fees were much lower back then, and they slowly have increased over time. So that user experience started pretty good and got worse and worse as gas got more expensive. And eventually it got to the point where our audience was asking us to make a sidechain. Please, we need another solution here. I want to breed my Axies, but I can't justify the cost that's just going to miners to play your game. I love your game, but it's unplayable. So once you have the majority of your community saying, please give us a solution, and we deliver a solution, they're pretty happy. The catch is not with our actual users now, but more the NFT owners on mainnet that are not comfortable going to a sidechain. My crypto podcast co-host, he just got onto Ronin because he had that mental block of, I believe in what you're doing and I believe in this chain and I trust it, but it still feels really weird to be buying things that aren't on mainnet. I mean, it is a proof of authority chain right now, and that is a deal breaker for some people. It will be a proof of stake chain soon. You know, the RON token is being rolled out. And that is really important. And I think the key thing is our commitment to Axie becoming a DAO later on. It's very centralized now, but by the end of 2023, roughly, that's when the AXS tokens should be majority in the hands of the community, and the DAO will start to take effect. And I think that commitment is a big part of our community's commitment to us, knowing that we're building the foundation and it's going to be eventually in their hands. So those details and nuances, I think, are what is really important, and the community is excited about having ownership over the Ronin sidechain. Sin duda alguna, las palabras de nuestros compañeros dejan a cualquier persona boquiabierta. Me encanta la forma en que ellos se expresan con tanto amor y con tanto cariño cuando hablan de Axie Infinity, lo orgulloso que se sienten cuando están conversando en un panel con otros expertos, con personas que conocen este mundo, hasta inclusive mucho más tiempo que ellos mismos. Y es genial ver cómo se comparte la información, cómo hay respeto, cómo hay esa complicidad, ¿no? Cuando conversas con personas que dominan tu mismo idioma, tu mismo lenguaje de las criptomonedas, pues el tiempo pasa volando. En otras escenas que le tengo por acá pendiente, pues tenemos sobre el Axie Mixer que se dio en Argentina. Familia, a la cuenta de tres vamos a decir Argentina corazón. 1, 2, 3. Argentina corazón. Con más fuerza, que se escuche hasta el universo. 1, 2, 3. Argentina corazón. Eso. ¡Wow! Vamos a las palmas. Gracias de todo corazón a T2. Ustedes están cambiando el mundo. Yo quiero decirles algo que es bastante personal, pero me siento en familia, así que se los cuento. Mis padres nacieron en pobreza extrema en Perú. Y ellos han luchado para darme a mí y a mis hermanos absolutamente todo en la vida y que no pasemos miserias. Lo que todos ustedes están haciendo por miles de familias en Venezuela, en distintas partes del mundo, es hermoso. Yo les agradezco de todo corazón. Y eso es por eso que estoy tan enamorado de este hermoso proyecto que me he hecho un tatuaje de Axie Infinity. Que lo llevaré en toda mi vida. Te amo Axie Infinity, te amo Argentina, te amo T2 Latam. Gracias hermana, gracias Camano, gracias a todos ustedes. Y vamos que nos escuchen hasta Perú y a todas las partes del mundo. Y hasta Filipinas, que necesitan nuestra fuerza. ¡Vamos con todos! ¡Axie! 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 ¡Woo! ¡Que la pasen hermoso! ¡Te amo, che! ¡Woo! What's up, everybody who has come to attend this lovely and amazing meetup in Argentina? Thank you so much. Whether you're a PvP battler, a collector, running a scholarship program, making amazing content, doing amazing things to help out the community, each and every one of you is doing an amazing job. It's been a great year, 2021. Our community has gone from tens of thousands of people to millions, and we have amazing things in store for 2022, especially
gameplay releases, which I know so many of you are really excited about. Thank you to all of the organizers of this event. Keimanu, he's the one who came up with the idea to have this and found the venue and organized organized. So thank you so much to Keimanu. Like your content is so heartwarming and inspiring. You are a really, really important missionary in this movement. Also, Fernanda, thank you so much for also helping. Lima, thank you so much for traveling all the way to this event from very far away. You're amazing, and I really can't even find the words to express my gratitude. Yeah, so Argentina is so important for us. Some of our really, really best and hardworking community members are from Argentina. Te amo, Argentina. This is just the first of many meetups. I hope. If you're interested in throwing an event in Argentina as well, definitely reach out to us. Reach out to Keimanu or Lima, and we can definitely see if we can figure something out. Hope you guys have an amazing time, and thank you for attending. Genial nuestro hermanito Osito con ese discurso tan emotivo, de tan buena vibra que siempre lo caracteriza, y sobre todo ese último mensaje que nos dejó Chijo, que no creo que haya sido público, ¿no? Lo dieron por allí de forma secreta para este show. Y sin dar muchas vueltas, me gustaría darle la introducción a nuestra gran invitada especial, Fernanda Dixon. Espero que disfruten esta entrevista como yo la disfruté. Aquí vamos. Hola Peralto, hola a toda la audiencia. Yo soy Fernanda Dixon, trabajo en Sky Mavis, en Axie Infinity DAO, en Axie DAO, perdón. Soy support specialist, estuve trabajando también y estoy trabajando aún como moderadora de los canales de Discord también. Y les voy a contar un poquito acerca de cómo llegué hasta acá y cómo conocí a toda esta gran familia de Axie Infinity. Wow, increíble. En verdad encantado de tenerte aquí en este programa. Y sí, a mí me llamó la atención desde hace mucho tiempo. Yo no recuerdo exactamente desde hace cuánto, pero conectamos en Twitter cuando yo ni sabía que tú eras moderadora. ¿Te acordás? Hace muchísimo. Sí, yo creo que fue por algún tweet en común y empezamos a hablar y poco a poco de repente tú me dices, no, que yo me manejo más en Discord, y cuando la busco, mira, es moderadora en Discord, tiene un color diferente. Esta persona. Entonces me asombró mucho tu historia, ¿no? Y mientras nos seguíamos conociendo y mientras pasaba el tiempo, era como que cada vez se sumaban más cositas. Entonces aquí donde yo me digo, ¿cómo Fernanda se interesó primero y principal en el mundo de las criptomonedas? Porque para entrar a Axie Infinity por lo menos de saber algo de las cripto, haber escuchado algo de las cripto. ¿Cómo llegaste allí primero y principal? Bueno, sinceramente llegué porque la verdad que era muy pobre, no le estaba pasando para nada bien. Yo soy una persona que todo el tiempo está buscando nuevas cosas, cosas que me llamen la atención, de cómo progresar día a día, no tanto monetariamente, ¿no? Sino también algo que me aporte el conocimiento como para seguir construyendo cosas en mi vida. En base a eso, empecé a averiguar sobre las criptomonedas, que en mi país todavía no se hablaba mucho de eso, había muy poca gente adentro, y yo, como soy muy cara dura, como le decimos acá en Argentina, arranqué y me metí a comprar Bitcoin de una. Obviamente bajó un 1%, me acuerdo, y me aterré, vendí. Después siempre, obviamente yo me acuerdo de todas las macanas que me mandé en ese momento, y ahora es como que, bueno, vi que avancé un montón. Y después, bueno, fui aprendiendo bastante sobre el mundo cripto gracias a comunidades como Twitter, Telegram, sobre todo Telegram. Tengo muchísima gente que conocí por medio de Telegram que me ha ayudado muchísimo. Y a partir de eso, de conocer gente, de entablar contactos, di con un par de trabajos en Exchange,
estuve trabajando para varios exchanges, pero no me convencía mucho la movida de trabajar en un exchange. Trabajaba buscando creadores de contenido justamente para que hicieran publicidad para estos exchanges, y renegué muchísimo. Los creadores de contenido, Peralto querido, me han traído mucho dolor de cabeza. Oh my God. Pero no hay de todo. La verdad que pude hacer muy buenas amistades también, ¿no? Tuve muy buenas experiencias. Y luego un día conocí, por medio de Medium, Okay. a un scholarship que se llamaba Axie World. Axie World, el manager de Axie World es Clamsier, una persona muy conocida en el ambiente de Axie Infinity. Entonces entré, averigüé, le mandé un mensaje por Discord pidiendo una beca. Así fue como empecé, porque yo realmente todavía no tenía tal vez el dinero como para entrar, porque en ese momento eran como muy baratos los Axies, pero no tenía la seguridad de en qué me estaba metiendo. Entonces yo digo, bueno, tengo la oportunidad de poder entrar en esto sin riesgo alguno de perder. De última iba a perder un poco de tiempo, pero para mí nunca se pierde tiempo, siempre se gana experiencia. Exactamente. Entonces fui y me dio así, al toque, en un instante me dijo, bueno, esta es tu cuenta, tu password, tu contraseña. Ok, digo, ¿cómo arranco? Y nada, empecé a averiguar, y en ese momento YouTube o Twitch y esas cosas, no había nada de Axie Infinity. No había absolutamente nada. Entonces era una cuestión de averiguar, de ver, hablar con otros scholars. Acá en Argentina directamente no había nadie. Había muy poca gente, conocí después un par de personas que estaban metidas. Y bueno, después compré mi equipo, y me acuerdo que me banearon mi equipo. Esta es la historia que a mí me encanta contar de cómo conocí a Shijo y cómo terminé trabajando en Sky Mavis. Oh my God. Resulta que nosotros en mi casa éramos tres personas y cada uno tenía su cuenta de scholarship. Bueno, en un momento cada uno tenía su cuenta de scholarship y yo había comprado una cuenta propia. No sé qué pasó, se entrelazaron las wallets, no sé qué cosa, pum, me cae baneo. Me quería morir. Y yo, toda peleadora, voy a Twitter y empiezo a quejarme. Me banearon mis Axies, bla, bla, bla. Encima, Peralto, a mí en Twitter no me conocía nadie. O sea, ahora tengo re poquitos seguidores, pero en ese momento creo que tenía como 60 seguidores. Y yo lo mismo ahí enojadísima, diciendo de que no, Axie es scam, Axie es una basura. Te juro que fue así. Tú eras una de esas. De repente, ¿quién me manda un mensaje? Shijo. Me manda un mensaje Shijo, sí, por Twitter, diciéndome que qué problema había tenido, así todo súper serio, ¿no? Y yo le digo, sí, que me banearon, bla, bla, bla. Y bueno, me pidió pruebas de que realmente éramos una persona por cada dispositivo y cada cuenta. Y me dijo, bueno, sí, te creo, te desbaneo. Y desde ahí empezó a entablarse una amistad. Porque a partir de eso, yo cada movimiento que hacía tenía mucho miedo de volverse baneada o algo por el estilo. Entonces, cada cosa que hacía recurría a él por Twitter. No lo buscaba en Discord, sabía que había una comunidad en Discord, pero yo estaba en esa comunidad, pero no usaba, no entraba. Entonces, cada vez que tenía alguna duda, iba y hablaba directamente con él. Yo le preguntaba, Shijo, hola, ¿cómo estás? ¿Puedo hacer tal cosa? Y me respondía, sí, no, puede ser, etcétera, etcétera. Y bueno, y un día fue que él dijo que estaba buscando gente que quisiera colaborar en Discord, y un amigo mío, de hecho, un gran amigo mío que me ayudó muchísimo siempre, Guimo, él me mandó un mensaje preguntándome si había visto la petición de Shijo.
Yo dije no. Y entré y al toque hablé con él y le dije, chico, quiero trabajar para Axie Infinity, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo experiencia, trabajé con muchos exchanges, estoy en el mundo cripto hace rato, ¿a quién tengo que venderle mi alma para entrar? Y me dijo, bueno, mándame el currículum y tenemos una entrevista. Entonces le mandé mi currículum, citamos una entrevista a la que llegó tarde. Y bueno, ya acordamos de que iba a entrar como moderadora de los chats, de los canales de Discord. En ese momento recién existía el server global, y después fue cuando hizo la bifurcación con los otros servers, que fue el server en español, el server en portugués. Y bueno, y ahí cuando entré no me conocía a nadie, me fomearon varios, me fomearon, no, ¿cómo se dice? Me funaron, como dicen los latinos, porque yo decía, sí, yo vengo porque Gijo me mandó a ayudar, y a vos quién te conoce, me decía, vos te querés hacer la famosa, te querés agarrar, y yo, bueno, sí. Y en ese momento me acuerdo que Muri, quien es ahora la jefa de todos Los Ángeles en Discord, era una usuaria más, igual que yo, y también ayudaba muchísimo. Y ella fue, me mandó un privado y me preguntó que qué onda, yo le conté, ella confió en mí todo el tiempo en que yo le conté cómo se habían dado las cosas. Nos hicimos muy amigas, hoy por hoy Muri es una amiga de corazón, la quiero muchísimo, siempre ayudando a todo el mundo. Y nada, y en todo este transcurso es increíble la cantidad de gente que yo metí de acá de Argentina, amigos míos, gente que estaba sin trabajo, gente que estaba sin ningún tipo de esperanzas, la verdad, de conseguir algo acá en Argentina, como está la situación. Y ahora yo me siento, la verdad que me siento muy orgullosa y muy, muy contenta de verlos, de cómo progresaron, gente que no tenía ni para comer incluso, y hoy por hoy son dueños de scholarships, son inversores en otros proyectos también. Qué bueno. La verdad que Axie Infinity nos cambió la vida a todos. Wow, en verdad, no. Aplaudo eso, en verdad, no. Estoy muy alegre por conocer esa historia de ti, o sea, en verdad no tenía ni idea de ese progreso y de esa iniciativa que tuviste, ¿no? Con esas personas que te rodeaban. Y yo creo que eso es un punto muy importante como agente de cambio. Cuando digo un agente de cambio, ejemplo, nosotros que ya dominamos un poquito de este mundo de las criptomonedas, yo me siento feliz cuando agarro a alguien que proviene del mundo tradicional y lo traigo para acá, y muestro todo, es como que, mira, tómate la pastilla, así como de Matrix en la película. Eso sí. Ve todo en verdad como es. O sea, y es un camino de ida, ¿no? Una vez que vos ya estás acá adentro, es como que no querés volver al mundo fiat. No quieres volver al mundo fiat, exactamente. No. Exactamente. Yo creo que eso yo no me encuentro hoy por hoy buscando un trabajo que sea fuera de lo que es el mundo cripto, ¿no? Es donde yo más me siento mi lugar, en donde más capacitada me siento, y siento que esto es el futuro y que todavía le queda muchísimo, y que quiero ser parte de ese cambio, quiero ser parte de este futuro para lo que me queda de mi vida, y sobre todo dejar este legado. En mi caso, que tengo una hija, ella está aprendiendo todo junto conmigo, ¿no? Y eso me parece muy importante. Wow. Ahora la pregunta, ¿por qué Axie Infinity y no otro proyecto? Axie Infinity fue uno de los primeros proyectos realmente sólidos, hablando de lo que es el GameFi, en los NFT. Si bien todo comenzó con CryptoKitties, Axie Infinity hizo, en base a eso, hizo un proyecto
mejoradísimo, eh, como con mucho más solvencia, mucho más experiencia. Supo adaptar lo bueno de CryptoKitties con los NFT, con lo que son los activos cripto, y formó un ecosistema económico que la verdad que es increíble, y por eso, gracias a ese ecosistema económico, es por el cual Axie Infinity se sigue manteniendo a lo largo de los años, y en donde otros proyectos fallaron y siguen fallando. Axie Infinity sobrevivió a un montón de bear markets. De hecho, sigue haciéndolo, ¿no? Sigue siéndolo, exactamente. Exacto, y hay mucha gente que teme porque justamente no conoce las bases bien de lo que es Axie Infinity y lo que es lo que está proyectando Sky Mavis también, ¿no? Porque esto no se reduce solamente a Axie Infinity, esto va a tener muchas más cosas, que tampoco quiere decir que se limite al mundo de los videojuegos. También vamos a tener muchos otros proyectos que embarquen lo que son las criptomonedas y los NFT. Entonces, es por eso que yo confío en Sky Mavis y en Axie Infinity como proyecto y no en otros. Sí, he probado otros, tengo que confesar, estoy en un par por ahora, pero los veo como algo pasajero, tal vez para hacer algo de dinero, para probar también, porque me gusta ir aprendiendo sobre otras cosas, pero hasta ahora no hay absolutamente nada que me convenza en comparación de este proyecto, ¿no? Claro, no, y los planes que se tienen a largo plazo, porque es un proyecto que se quiere construir no para el ahora, vamos a aprovechar el boom y que sube la moneda y sí, mírenos todos y luego y listo, toda esta gente se va porque ellos pueden irse y ya listo, con su maletita llena y ser felices por toda la eternidad, pero no, están construyendo algo que va a cambiar muchos paradigmas. Ya los está rompiendo, los viene rompiendo desde hace mucho tiempo y va a seguir haciéndolo. Sí, totalmente. Aparte, cada vez somos más. Eso es lo que la gente por ahí tiene un poco de miedo cuando las cosas bajan, cuando Bitcoin cae, y no entiende la gente de que cuando Bitcoin cae, Bitcoin manda. Entonces, absolutamente todo va a bajar. Pero, ¿qué es lo que vuelve a subir? Los buenos proyectos, ¿no? Exactamente. Lo que se cae en un bear market o en una corrección muy fuerte, difícilmente vuelve a subir si no está bien sustentada. En el caso de Axie Infinity, yo estoy súper tranquila, yo veo que las cosas se van a pique, ¡pum! Compro. Voy, compro las rebajas. Es que en verdad las personas cuando ya llevan tiempo y ya están acostumbrados a ver todos esos picos tanto de un extremo al otro, tú te das cuenta de que, ok, cuando la gente está vendiendo por miedo, es cuando debes comprar. Ojo, cuando el proyecto es sólido, cuando el proyecto es bueno. Y para mí Axie Infinity es, yo soy all in en Axie Infinity. All in en Axie Infinity. Por lo que proyectan, ¿no? Y ejemplo, hijo es una persona tan real que tú cuando ves a, no sé, el dueño o al CEO de Coca-Cola que te responde un mensaje, que te da la mano y te saluda, o de alguna empresa de estas, en ningún lado. La gente de Axie Infinity, que es también algo muy, muy válido en cualquier tipo de proyecto, empresa, negocio, comunidad, es que siempre da la cara. No se esconden, se ha cometido errores también, y ellos han afrontado también esos errores, ¿no? Claro. Porque no se trata todo también de éxitos o cosas que salen bien, pero en el transcurso del camino, esto la gente tiene que entender que es algo nuevo, y está saliendo bastante bien para hacer algo tan innovador, ¿no? Pero se van a cometer errores, pero son errores de lo que también se va a hacer más fuerte el proyecto, mientras el equipo de la cara y sea completamente transparente, como en el caso de lo que pasa con el growth de Axie Infinity.
personas como Shihos, personas como Sayori, Tron. Bueno, yo veo mucho cómo se manejan ellos que están más del lado de Sky Mavis, no tanto en la parte social, pero sí es gente que está todo el tiempo trabajando, trabajan arduamente. Y otra cosa que me encanta del proyecto es que acá todos tienen voz. Yo soy support specialist, pero sin embargo, ellos me escuchan si yo tengo algo que decir. No necesito una jerarquía para poder dar mi punto de vista o mi opinión o decir algo que pueda llegar a ser validero, ¿no? Wow. Y eso no pasa en otra empresa. No, En solo en Axie Infinity. Uh-huh. En verdad, increíble. Mira, Fernanda, creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero encantado de haberte tenido aquí en el programa y espero verte pronto, dentro de unos meses, y hacer como que ese recuento de todo lo que ocurrió en el intermedio, ¿no? Y sé que van a hacer cosas geniales. Bueno, mi gente, cuando salgan todas las cosas que tenemos para mostrar en este 2022, que se vienen con todas, se vienen muchas cosas muy, muy buenas en Axie Infinity. Oh, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a vos, Peralto. Muchísimas gracias. Y bueno, mi gente, esto fue todo. En verdad, muchas gracias por acompañarme en este episodio, de darle mucha atención y cariño a nuestra invitada especial, Fernanda Dixon. Por favor, síganla en las redes sociales. Voy a dejar aquí abajo, en la descripción del video, sus redes sociales. No la pierdan de vista. Será una persona fundamental en Axie Infinity. Así que vamos. Por favor, también suscríbanse al canal, denle like, comenten. Yo estoy pendiente de todo lo que ustedes me dicen. Por favor, cualquier cosita los leeré. Nos vemos y hasta pronto.